Él nunca nos ha fallado y siempre estará con nosotros. No, no es un error. Hoy día me toca a mí compartir la palabra de ustedes, con ustedes. Recuerdo que hace, no sé, unos 2 o 3 meses atrás, o tal vez un poquito más, no sé, estábamos conversando con los pastores en la reunión que hacemos todas las semanas y haciendo el calendario de predicaciones, el pastor Barrios dice, con su acentito medio argentino, venezolano, americano, che, vos tenés que predicar, me dice a mí. Sí, pastor, bueno, ustedes son 4 pastores, aquí tenemos pastores que predican muy bien, usted predica muy... Dejémoslo que esa parte la hagan los pastores y yo me dedico solamente a ministrar. No, me dice, vos tenés que predicar. Y bueno, cuando el jefe habla, no. Y entonces yo pensé en ese momento, dije, bueno, ¿cómo no va a ser posible que yo no pueda hablar del Jesús que he conocido toda mi vida? Y el dénar humano está lleno de temores. El dénar humano está lleno de miedos. El dénar humano se compara con los demás. El dénar humano tiene miedo a fracasar. Así somos todos nosotros, tenemos miedo. Y comenzamos a poner excusas en nuestra vida. Y empezamos a decir, nuestra vida, nuestro corazón no está preparado. Nosotros no estamos listos. Y damos una y otra excusa. Cuando Jesús quiere hacer un milagro en nuestra vida, Él está listo, está preparado. Y cuando Él quiere usarnos, Él está listo. Y humanamente, yo dije, este día va a ser un fracaso, pero Jesús me habló y Jesús nos habla a todos, nos dice, cuando yo te uso, cuando yo estoy en control de tu vida, tú no eres un fracasado, eres un ganador, porque yo soy un ganador. Y antes de comenzar el estudio de esta mañana, quería dar las gracias. Quiero dar las gracias a mi equipo de trabajo. Yo digo mi equipo porque trabajamos juntos y los siento míos. Los que están detrás de las cámaras, que han estado todo este tiempo llevándoles este mensaje sin parar. A todos los que están detrás de las cámaras en el cuarto de control. A todos los que están traduciendo, porque saben que este sermón y todos los sermones se traducen al inglés. Y tenemos muchos jóvenes que su primera lengua es el inglés, no el español. Y están traduciendo al inglés y les damos gracias a todo este equipo de trabajo, porque sin ellos no es posible. Y el equipo de alabanza que estamos semana tras semana, aún cuando estaba todo cerrado, aún la iglesia está cerrada, pero hemos estado acá y hemos estado para llevarles este mensaje que el Señor nos quiere dar. Así que les doy las gracias a todos ellos y a través de ustedes que nos están viendo también las oraciones para cada uno del equipo de trabajo de Forest City, sonido, iluminación. Gracias. ¿Qué les parece si oramos? Y comenzamos con el estudio de la palabra esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso con nosotros. Es tan lindo hablar de ti. Es tan lindo contar las cosas que tú has hecho, harás en nuestra vida. Gracias porque podemos disfrutar y tenemos gozo en nuestro corazón porque una vez te conocimos. Gracias porque nuestra vida ya nunca fue igual. Señor, gracias porque tú nos das tu amor. Gracias porque nos das tanta comprensión. Y esta mañana que pueda mostrarte de la mejor manera, como el Jesús que nos ama con todo el corazón. En nombre de Jesús lo pido. Amén. Somos todos nosotros adoradores. Y tal vez el ministro de música tiene que hablar de música, no solamente de música. Déjenme decirles algo. Llevo 21 años trabajando tiempo completo en el Ministerio de la Música. O sea, empecé muy joven, cuando tenía 5 años, ustedes se imaginarán. Ya.
Llevo 21 años trabajando en el Ministerio de la Música, que no es nada, o sea, tal vez sea mucho tiempo, pero para mí me parece que no es nada. Y déjenme decirles algo. La música divide. Si empezamos a hablar de música, de estilos de música, de lo que se debería hacer o lo que no se debería hacer, va a haber división. Yo creo que hasta cuando no lleguemos al cielo, es que no realmente vamos a entender el tema de la música 100%. Así que si hoy día hablamos solamente de música, va a haber división. Pero el ministro de la música también está encargado de la música. ¿Saben lo que significa ministro? La palabra ministro significa servir. Servir a los demás. Todos nosotros somos ministros. Si estamos sirviendo a los demás, si estamos sirviendo al Señor. Y para mí es un privilegio poder estar ya trabajando 5 años en esta iglesia. Pero yo esta mañana quiero hablarles, ir más allá de la música. Ir más allá de acordes, más allá de letras, más allá de estilos o preferencias. Porque los estilos cambian. Ya no cantamos lo mismo que cantábamos hace 500 años atrás, hace 1000 años atrás, hace 100 años atrás. Y a veces nosotros queremos colocar a Dios en nuestra realidad actual y definir lo que es bueno y malo con nuestra realidad actual. Y nos olvidamos que Dios es eterno, que Dios es perfecto, que Dios es infinito, que ni siquiera podemos así entender a Dios. Así que hoy día vamos a hablar de gracia. Y por eso titulé este sermón, Tu gracia me cubre. ¿Me cubre de qué? ¿Por qué la gracia del Señor nos cubre? Y quería comenzar diciéndoles algo tan simple, algo tan básico, pero algo tan importante que muchas veces, me incluyo, hemos dejado de lado. Tú y yo necesitamos a Jesús. Tú y yo día tras día necesitamos a Jesús. Tú y yo para caminar en este mundo necesitamos a Jesús. Tú y yo para predicar necesitamos a Jesús. Tú y yo para cantar necesitamos a Jesús. Y a veces hacemos todo y dejamos de lado a Jesús. Haciendo su obra, hemos dejado de lado a Jesús. Por eso necesitamos estar con Jesús, porque Él está ahí. Él siempre ha estado ahí, Él está presente. Pero tú y yo necesitamos tanto a Jesús en nuestra vida. Porque cuando no tenemos a Jesús, como les dije al principio, comienzan todos los miedos que hay en nuestro corazón. Todas las cosas que han pasado en nuestra vida y que afectan hasta el día de hoy nuestro vivir. Por eso si tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya no somos más nosotros, sino es Cristo que vive en mí. Y estuve pensando qué ejemplos bíblicos podemos mostrar de la gracia de Cristo. Y hay tantos ejemplos, hay tantas formas en que podemos ver la gracia de Jesús. Y se ha hablado tanto de la gracia. ¿Y qué es la gracia de Jesús? ¿Qué es la gracia? Acompáñame a leer en la Biblia y vamos a leer esta historia que tal vez tú ya la has escuchado. Jesús hace un alto en Samaria. Y hace un alto y se sienta junto a un pozo a esperar. Sus discípulos van y fueron a comprar comida a la ciudad y Jesús se queda solo ahí. Y entonces se acerca una mujer a buscar agua y Jesús sale al encuentro de ella. Y después que han tenido una conversación, después que Jesús le hace varias preguntas y ella le contesta, ella fue a buscar agua simplemente.
Y entonces Jesús, la mujer le dice, así que, dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Y Jesús le respondió, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este momento, en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Quiénes son? Los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar en espíritu y en verdad? Y es interesante ver que cuando esta mujer llega al pozo, Jesús ya estaba ahí. Jesús ya estaba presente. Es interesante ver que esta mujer va no a buscar salvación, no va a buscar respuesta, va a buscar agua, como lo hacía tal vez todos los días. Y se encuentra de pronto con Jesús, sin saber qué es Jesús. Cuando nosotros vamos a adorar, Jesús ya está presente. Cuando nosotros llegamos tal vez a la iglesia y vamos a buscar agua, vamos a buscar un sermón, vamos a buscar un canto, vamos a buscar algo que luego nuevamente vas a tener sed. Jesús se encuentra contigo y te dice que lo que tú necesitas es a mí. ¿Estás preocupada de si se debe adorar aquí o allá? Tú estás preocupada de un templo. Tú estás preocupado de los estilos. Estás preocupado de las luces. Estás preocupado de los instrumentos. Pero lo que tú necesitas es a mí. Y entonces la mujer, cuando Jesús le empieza a preguntar, le dice, bueno, trae a tu marido. Y le dice, bueno, no tengo marido. Sí, no tienes porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y ahí ella se da cuenta que Jesús tal vez es un profeta. Le dice, tal vez, Señor, tú eres un profeta. Y entonces Jesús va directo al corazón. Esta mujer tal vez había buscado la felicidad en tantas cosas y le había fallado, estaba en la búsqueda. Y Jesús le dice, es que si tú vuelves a beber de esa agua vas a tener sed nuevamente. Pero si bebes de mi agua nunca más tendrás sed. Cuando nosotros vamos a buscar simplemente agua del pozo, tendremos sed nuevamente. Pero cuando tomamos del agua viva que es Jesús, nunca más, dice, nunca más tendrás sed. Porque cuando bebemos del agua de Jesús y Él está en nosotros, esa sed de Jesús, esa sed de felicidad, esa sed de búsqueda, esa sed de tantas preguntas, Jesús la calma, la sacia y te dice, es que tú estás preocupado de tantas cosas y te olvidaste de mí. Y entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Son los que están gobernados por el Espíritu Santo. A veces no le tomamos la importancia que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante.
Por eso Jesús cuando se fue dice, ustedes no se sientan solos, que su corazón no esté vacío, porque aunque yo me voy, viene el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es tan importante que si queremos ser verdaderos adoradores y adorar en espíritu y en verdad, tenemos que tener el Espíritu Santo, el Espíritu que tenía Jesús. Jesús era gobernado por el Espíritu Santo, que le revelaba todas las cosas que el Padre quería que Él hiciera. Entonces, si tú sigues a Jesús y eres un verdadero adorador, estás gobernado por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Los verdaderos adoradores reconocen a Jesús y lo muestran con su vida. ¿Qué es lo que mostramos nosotros? ¿Qué mostramos con nuestra vida? ¿Qué mostramos con nuestros seminarios? ¿Qué mostramos en nuestros cultos? ¿Mostramos mi posición? ¿Que yo tengo razón? ¿Que esto sí, esto no? ¿Qué mostramos en nuestra vida? Los verdaderos adoradores reconocen a Jesús y lo muestran con su vida. La mujer cuando fue al pozo no conocía a Jesús. Era la primera vez que lo veía. Nunca habían tenido un encuentro con Él. Tal vez había escuchado hablar de Él. Y digo tal vez porque después ella salió corriendo al pueblo y le habló a todo que encontró, y vino prácticamente todo el pueblo. Y cuando ella dijo, ¿no será este el Cristo? Hay un hombre que me contó todo esto, ¿no será este el Cristo? Y una vez que ella conoció a Jesús, comenzó a mostrar a Jesús con su vida. Reconocen a Jesús y lo muestran con su vida. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con las palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿no? El Espíritu Santo hace una obra tan grande. El Espíritu Santo es tan importante. ¿Por qué? ¿No les ha pasado que algunas veces ni siquiera sabemos cómo empezar a orar? No sabemos ni siquiera qué pedir en nuestra vida, ni siquiera qué decirle a Dios. Y eso lo que dice es que nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sabemos. Es imposible. Por eso que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo ora por ti. Cuando tú no sabes qué decir, cuando tú no sabes cómo expresar, cuando estás sintiendo algo, no sabes ni siquiera cómo acercarte, el Espíritu Santo ora por ti. Nos olvidamos que Dios es perfecto, que Dios es soberano. Nos olvidamos que Dios está en otra dimensión. No sé si han dado cuenta cuando los niños pequeños están recién aprendiendo a hablar y dicen palabras que a cualquiera que no es la mamá o el papá le parece un balbuceo o cualquier cosa. Yo he escuchado varios que ¿quieres ir a jugar afuera? ¿Quieres que te abra acá? Yo dije, pero ¿qué? Solamente la mamá conoce el idioma de ese hijo. Yo me acuerdo cuando mi hijo mayor estaba recién aprendiendo a hablar, él decía tushi. ¿Qué es
escuche qué es lo que quiere. Y hasta que aprendimos que tuye era el enchufe. Quería enchufar el tuye. Y nadie más sabía lo que era tuye. Nosotros nomás sabíamos lo que Él estaba diciendo. Así es el Espíritu Santo. Él traduce tu oración. Él traduce tu adoración. Él traduce tu música para que el Padre pueda entenderla. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Y entonces nosotros tratamos de adorar con música y decimos, no, esta música es la correcta, esta música es la que le gusta a Dios. No, esta música es la que le gusta a Dios. No, esta es la música correcta. Y nos olvidamos que Dios es perfecto. La música que nosotros hacemos aquí en la tierra es tan imperfecta. Cualquier nota que nosotros toquemos en el piano tiene una oscilación y no está en la perfección, está ahí. Bueno, hay iglesias que yo he ido y está más raya la imperfección en la afinación del piano. Pero si tenemos un piano recién afinado o cualquier instrumento, y si lo llevamos al cielo, va a ser el instrumento más imperfecto que exista. Así que déjame decirte, cualquier música que nosotros hagamos aquí en la tierra, cualquier estilo que nosotros hagamos aquí en la tierra, si el Espíritu Santo no traduce esa adoración, simplemente será un ruido. Porque lo mejor que nosotros podamos dar, lo mejor que nosotros podamos hacer, no se compara con lo que hay en el cielo. Y traemos las cosas del cielo, las traemos a este mundo y pensamos, no, bueno, es que este sonido sí es un sonido celestial, es un sonido que me lleva al cielo. Somos imperfectos. El cielo tal vez está, no sé, en 10 dimensiones, en 12 dimensiones. Nosotros aquí tenemos solamente profundidad, anchura, altura y el cielo. Además aquí en la tierra el sonido se transmite a través de las ondas a través del aire. Y entonces nuestro oído escucha y nuestro cerebro interpreta lo que está escuchando. Y en el cielo, ¿cómo es el sonido? Queremos traer a Dios a nuestra realidad cuando Dios está en una realidad totalmente diferente. Y es por eso que nunca nos vamos a poner de acuerdo si hablamos de música. Pero si hablamos de Jesús, sí estaremos de acuerdo. Por eso Romanos 8 nos dice aquí, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso cuando estamos débiles, el Espíritu Santo nos fortalece. Necesitamos admitir nuestra debilidad para poder adorar. En esos momentos que tú estás más vulnerable, en esos momentos que estás más débil, que estás totalmente sin esperanza, en esos momentos es cuando más tú puedes adorar, porque el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te fortalece en tu debilidad. Pero cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, cuando nosotros estamos llenos de nuestras opiniones, cuando estamos llenos de lo que nosotros decimos, sí, esto es así, estamos llenos de soberbia, entonces el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque para que Él actúe necesitamos estar débiles. Cuando estamos débiles, el Espíritu Santo nos fortalece. Y por eso necesitamos admitir nuestra debilidad para poder adorar. Y así entonces el Espíritu Santo puede traducir nuestra adoración al Señor. Porque Dios es perfecto. La música terrenal no es perfecta.
el Espíritu Santo no traduce solo la música, traduce el corazón, porque no tendría sentido solamente hacer música por hacer música. Lo que Dios ve no es el que está tocando la batería, no es que está tocando el piano, no es que no es la persona que está cantando la melodía, o la soprano, o la contralto. Lo que Dios ve es el adorador. Y si el adorador está lleno del Espíritu Santo, entonces esa música, esa canción, esa poesía, esa predicación será traducida correctamente al Padre. Quiero que veamos esta historia. David, que es uno de los adoradores más reconocidos de la Biblia, con sus salmos, con salmos hermosos que escribió. Y se presentó esta ocasión, que está registrada en 2 de Samuel 6:14, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y el contexto es que el arca de Jehová finalmente había podido ser recuperada por el pueblo de Israel, porque había estado fuera de ellos. Y entonces viene David, y dice la Biblia, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Y cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar». Y David le respondió a Mical: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Qué interesante historia. Saúl había perdido y David había perdido la gracia ante los ojos de Dios, y David había ascendido al trono. Y cuando David triunfó ante Goliat, ¿se acuerdan que Saúl dijo: «Al que gane le daré a mi hija»? Y bueno, y tesoros y todo. Bueno, la hija era Mical. Y Mical nunca tuvo hijos en toda su vida. Pero yo digo, Mical sí tuvo hijos. Bueno, pero eso no está en la Biblia. Cuando hay algo que uno pone una analogía, yo digo siempre un chiste. Digo, bueno, eso está en Jericó 3:15, porque no existe. Pero yo hago la analogía, y digo, Mical sí tuvo hijos adoptivos. Y todavía tiene hijos adoptivos. ¿Por qué? Dice ahí: cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio. Y aquí vemos que la adoración es algo que podemos hacer en grupo, en la iglesia, pero también es algo personal. Dice que David saltaba, danzaba, cantaba, había música. Y Mical, que miraba desde lejos, ni siquiera participó, ¿no? Le despreció en su corazón, le despreció, lo menospreció. Y después entonces se lo dijo en su cara también. Si ustedes supieran la cantidad de mensajes que nosotros recibimos de desprecio, menospreciando. Incluso nos menosprecian a nuestros amigos de otras denominaciones. Parecen pentecostales.
Ya el mundo entró a la iglesia. Miren esas luces, parece una discoteca. Los hijos de Mical, los hijos adoptivos de Mical, que no participan, no hacen nada, pero menosprecian. Y sí, tal vez ese cuadro de David saltando y danzando en aparentemente fuera de control. Es que déjame decirte, cuando Dios se hace presente en su vida, como el arca significaba la presencia de Jehová, hay una alegría tan grande que tal vez muchos no la pueden entender. Y entonces nos centramos en las formas, nos centramos en esto otro. Pero si Dios estaba con David, Dios lo eligió. Dios, el Espíritu Santo lo estaba guiando, sí, pero es que mira lo que está haciendo. Es que la adoración es algo personal con Dios. Tal vez para mí lo que Él está haciendo, y me incluyo, me parece pero algo totalmente aberrante, pero para Dios no. Cuando Dios nos dijo, id y predicad el Evangelio a todo el mundo, no nos dijo, id y juzgad a todo el mundo. Id y defender mi Evangelio. No, Jesús no necesita que lo defiendas. Jesús necesita que lo muestres. Y por eso que la adoración es algo personal con Dios, es algo que es solamente entre tú y Dios. Recuerdo que fui a cantar a la cárcel una vez. Y no es porque estaba metido en la cárcel, sino que fui a cantar a la cárcel. Yo nunca había ido a cantar a la cárcel. Y conocí a una persona también que cantaba rap cristiano. Y déjenme decirles, yo nunca haría rap cristiano, ni pondría rap cristiano aquí, no sé. O sea, ya salen todos mis prejuicios que tengo contra el rap. O digamos reggaetón, ¿ok? Y hacía rap cristiano, reggaetón cristiano. Y fuimos a cantar a la cárcel. Y esos presos, sí, cuando yo cantaba los himnos, sí, bonito, pero cuando este cantó y se puso a cantar que Dios te encontró, que Dios te perdona, que Dios te da una segunda oportunidad, con esa música que yo nunca haría, y esos presos pasaban al frente llorando y que querían entregarse a Jesús, yo dije, es que nosotros juzgamos a todo el mundo. Yo lo jugué. Dije, la música no tiene sentido musical, no tiene nada. Y lo jugué el tipo. Y nosotros estamos jugando todo el tiempo. Y él iba a la cárcel todos los fines de semana y yo nunca había ido a la cárcel. Y ahí fui a la cárcel a cantar y me di cuenta del ministerio que tenía ese hombre y él me dijo, mira, yo esta música no la canto en la iglesia, pero sí la canto acá. Y los presos hablaban con él, yo lo escuchaba, estábamos ahí conversando, decía, pero es que nadie nos había hablado así nunca. Nadie nos había presentado el evangelio así nunca, nadie nos había cantado esto nunca. Y yo me conecto con todo lo que tú estás cantando. Y es que tenemos que entender que no todos conectan con lo que a nosotros nos conecta. Entonces tú estás diciendo que se debe hacer cualquier cosa en la iglesia, se debe traer cualquier estilo y bueno, vamos a bailar entonces porque David bailaba. No. Nos vamos a un extremo inmediatamente. Tenemos que hacer la obra que el Espíritu nos diga en el corazón. Si el Espíritu te habla claramente, entonces hazlo. Tal vez para los demás sea locura. Pero si el Espíritu te está hablando, si el Espíritu está en tu corazón, que nadie te detenga. Y entonces, ¿por qué el Padre busca adoradores? El texto que leímos de la mujer samaritana decía, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero busca. ¿Será que Dios no tiene suficiente gloria en el cielo? ¿Será que necesita aún más sentirse adorado que busca adoradores? Es que cuando nosotros adoramos al Padre, Él nos sana por dentro.
nos transforma. Cuando nosotros adoramos al Padre, nos sana. El Padre busca adoradores porque Él nos ama, porque Él es lo que nosotros necesitamos. Él es lo que tú necesitas. Por eso yo vengo a adorar con todos mis complejos. Vengo a adorar con mi matrimonio fracasado. Vengo a adorar con mis hijos que están lejos de los caminos del Señor. Vengo a adorar con mi matrimonio. Vengo a adorar con mi familia. Vengo a adorar con lo que perdí. Vengo a adorar con lo que me arrepiento. Vengo a adorar con todos mis miedos. Por eso que tú necesitas adorar al Padre. Porque cuando vamos y llegamos ante Él, nos vaciamos. Vaciamos todo lo que tenemos y Él nos llena con todo su espíritu. Por eso es que el Padre busca verdaderos adoradores. Porque si hay verdaderos adoradores, también hay falsos. Dice, busco verdaderos. Porque también hay falsos. Que lo único que buscan es su gloria. Lo único que buscan es llenarse de honor. Por eso nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda. En lo que nosotros no tenemos, el Espíritu lo pone. El Padre busca adoradores porque nos ama, porque Él es lo que nosotros necesitamos. Y fíjense lo que nos dice Romanos 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la muerte lleva a la vida y a la paz. A mí me da tanta lástima por las personas que se conectan con nosotros solamente para sufrir. Y sufren. Pero ¿cómo pueden hacer esta música? A lo que hemos llegado y sufren. Ay, pero ¿cómo es posible? Y la conferencia no hace nada y nos escriben y por favor lean este texto y me los ponen en mayúsculas. Y sufren. No sufras. Y nos dicen que parece una discoteca. Bueno, entonces, si estás controlado por la carne, entonces vas a pensar en cosas pecaminosas. No, pero es que la hermana está con pantalones. ¿Cómo es posible? Se está vistiendo como hombre. Bueno, los discípulos usaban vestidos. Y no decimos nada. O sea, nos empezamos a fijar en las formas y sufrimos. Había un programa en Chile, una iglesia, y el logo era "Pare de sufrir". Yo te digo, para de sufrir. Si estás sufriendo viendo lo que nosotros estamos haciendo, te invito, cámbiate a otra iglesia donde tú puedas disfrutar la adoración que ahí se hace. Pero nunca ha sido nuestra intención convencerte de que esta es la verdadera forma de adoración, porque no lo es. No es nuestra intención hacer eso. Por eso si estás pensando en cosas pecaminosas, entonces vas a hablar cosas pecaminosas. Pero si estás pensando en cosas que son controladas por el Espíritu Santo, entonces vas a permitir que esa naturaleza pecaminosa no controle, sino que te dará vida. Pero ¿sabes lo que te va a dar? Paz. El Espíritu Santo nos da paz para poder descansar. Ya tenemos suficientes problemas en este mundo. Ya este mundo nos juzgan en el trabajo, en este mundo nos juzgan en la universidad, este mundo es una competencia que quién llega más alto, quién tiene más cosas, quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor teléfono, quién tiene el mejor auto, es feliz. Y el mundo nos empieza a juzgar. Ya es suficiente que el mundo nos juzgue. Nosotros como iglesia debemos parar de juzgar, porque el mundo ya lo hace. Nosotros debemos amar como Jesús amó. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza,
bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Humildad, paciencia, bondad. Cuando hablamos de lo que nosotros creemos que es correcto en la música, hablamos con humildad. Tenemos paciencia los jóvenes que escuchan otra clase de música. Tenemos paciencia con eso, o a la primera los cortamos. Tenemos control propio cuando alguien nos ofende. Si eres un verdadero adorador, tu vida va a mostrar estos frutos, los frutos del Espíritu. Pero es que yo estoy súper lejos de así, yo también. Estoy lejísimo de ahí. Por eso pido cada día que el Espíritu Santo me llene. Cada día, no es decir hoy y después vuelvo el otro sábado. En la semana ni estudié la Biblia. La semana oré por los alimentos, pero ni pensé lo que oré. No, es cada día, porque sus promesas se renuevan cada día con nosotros. Recuerdo que hace unos meses atrás, yo creo que ya un año atrás, habló conmigo una persona de esta iglesia, una mamá. Y estuvimos conversando atrás y ella con lágrimas en sus ojos me dijo, mira, mi hija cantó en una iglesia X, no aquí, en otra iglesia, un canto que ella la movía o le conectaba con el Señor. The Hillsong Worship. Y cuando ella terminó de cantar, la persona encargada le dijo, tú no puedes hacer esa clase de música. No puedes y nunca más vas a hacer esa clase de música aquí en esta iglesia. Ella tenía 12 años. Y la madre con lágrimas en los ojos me dijo, sabes, es que de ahí ella nunca más quiso cantar. Y esa niña sufría bullying en su escuela. Y me da mucha lástima, porque hemos hecho esto con tantos jóvenes de nuestra iglesia. Y prometí que no iba a llorar, pero bueno. No cumplí mi promesa, pero... ¿Saben qué? Y a esa niña le hacían bullying porque con 12 años era la única niña virgen de su escuela, de su clase. Con 12 años. Y ese era el bullying que le hacían. Entonces, cuando ella cantó, estaba expresando. Pero las personas que vinieron a ella no le preguntaron, bueno, ¿tú cómo estás? ¿En la escuela te está pasando algo? Lo único que le importó fue lo que ella cantó. Paciencia. Sabes que cuando un joven se va de la iglesia no vuelve más. Cuando un adulto se va de la iglesia, tal vez sí vuelve o se cambia de iglesia a otra, pero cuando un joven se va, no vuelve. No digo no vuelve, sino que se va por muchos años, tal vez vuelva, pero se va. Por eso tengamos paciencia. Y esta chica canta con nosotros y es feliz cantando. Y la mamá me dijo, ¿sabes qué? Nosotros vinimos a esta iglesia y ella los vio cantar y dijo, yo quiero estar ahí. Qué triste. Por eso les digo, cuando el Espíritu nos toma, tal vez muchos no entienden. Tal vez te parece que eso que se está haciendo no adora a Dios, pero es que no conocemos el corazón de la persona. Sí, pero es que en la iglesia tenemos que... ¿Saben qué? Tenemos tan metido en el ADN que en la iglesia no se puede aplaudir porque es irreverente, que en la iglesia no se puede usar batería porque es del mundo. ¿Por qué no se puede aplaudir? Bueno, es que pues irreverente. ¿Saben que una vez yo fui a México a cantar? Y estábamos en un gimnasio, ni siquiera estábamos en la iglesia. Y claro, no se podía aplaudir. Pero llegó el gobernador, y llegó el gobernador, me acuerdo, con un parlante, con un speaker, con el jingle del gobernador, ¿cierto? En medio de la reunión. Y todos aplaudiendo y todo. Yo dije, bueno, no se le puede aplaudir a Dios, pero al gobernador que viene a visitar, sí.
¡Qué incoherencia! No, es que si aplaudimos, los que están cantando se ponen orgullosos porque creen que es para ellos. Es que si no aplaudimos igual, porque nos preocupamos en las formas, pero lo que nosotros somos es el Espíritu Santo. Podemos hacer el canto más solemne solamente con piano, pero si nuestro corazón está lejos no sirve de nada. Por eso el Espíritu Santo produce amor, pero también produce paciencia. Nuestra adoración es el resultado de nuestra experiencia con Dios. Todos tenemos una experiencia distinta con Dios. Y yo no puedo juzgar la experiencia que tuvo mi hermano o mi hermana. Tenemos una experiencia distinta con Dios. ¿Y quién nos lleva a la verdad? El Espíritu Santo nos lleva a la verdad, que es Jesús. Cuando no sepamos a dónde ir, tu gracia. Cuando nos equivoquemos, tu gracia. Bueno, ¿y qué necesito entonces para ser salvo? La gracia de Jesús. Pero es que tengo que hacer obras. No, es que tú no tienes que hacer obras. Pero es que dices, la fe sin obras es muerta. No. Si tú aceptas a Jesús, el Espíritu a través de ti te dirá lo que tiene que hacer. Y harás las obras del Espíritu, no las tuyas. Por eso preocúpate de tener a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo hará lo demás. Qué fácil. Y nosotros lo complicamos tanto. En la Biblia hay un ejemplo que Jesús dice que es el ejemplo más grande de adoración. Está en 3 evangelios, Lucas, Marcos y Juan. Y en Marcos y Juan nos dice, esto será dicho y predicado el evangelio en todo el mundo, pero esto que pasó ahora será dicho en todo el mundo para memoria de ella. ¿Saben de quién estoy hablando? Un día Jesús iba caminando y se acercan los fariseos y le dicen, mira, esta mujer fue hallada en el acto. La ley dice que hay que apedrearla. En el acto sexual, con otro que no era su marido y ya tiene un historial. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú que hay que hacer con ella? Y Jesús no habló. Solamente comenzó a escribir. Pero es que el manual de iglesia dice, y Jesús, pero es que la ley dice, hay que cumplir la ley, porque si no, esto se vuelve cualquier cosa y la iglesia se va para cualquier lado. Y Jesús seguía escribiendo. Pero Jesús, no te das cuenta. Hasta que llegó el momento cuando todos se fueron. Porque incluso algunos de los que estaban allí también habían estado con ella. ¿Cómo iban a saber el momento que estaba ahí? Estaban todos coludidos. Qué hipócritas. Y cuando Jesús le dice, ni yo te condeno, nos muestra el amor de Dios. Porque Dios no viene a juzgar para condenarnos. Dios viene a juzgar para salvarnos. Sí, pero es que está escrito que hay que apedrearla, sí, pero es que la ley nos condena, pero la gracia te salva. Y a pesar de que ella merecía ser apedreada, Jesús vio más allá. Y le dijo, ni yo te condeno. Pero ve y no peques más. ¿Pecó después María o fue perfecta? Porque siempre nos preocupamos, bueno, es que ¿cuándo vamos a dejar de pecar? ¿Por qué Jesús le dijo, ve y no peques más? Jesús le dijo, ve, pero caminemos juntos. A pesar de que te vas a equivocar, aprende de mí. Camina conmigo. Y tu vida va a ser diferente. Y entonces ella dice, tomando María, tomó un frasco con casi medio litro de costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres.
No es que a Judas le importaban los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Los discípulos peleaban entre sí quién iba a ser el mayor, porque querían ser reconocidos en el reino de Jesús. Judas ya estaba sobándose las manos porque iba a ganar dinero y él, me imagino que pensaba, bueno, Jesús ha hecho tantos milagros, bueno, puede hacer un milagro y librarse y ganamos los dos, él y yo. Y ahí llega María y dice que con sus cabellos lavó entre lágrimas los pies de Jesús. Y Jesús dice, es que ella está preparando esto para mi entierro en otros evangelios. Ustedes están pensando en cualquier cosa, pero ella sabe que si yo no estoy, ella se va a sentir sola. Ella sabe que yo soy el único que la perdono, soy el único que le da esperanza. Y entonces todos los demás que están ahí empiezan a criticar. Bueno, Simón piensa, bueno, esta mujer, yo la vi hace unas semanas ahí atrás en la esquina y no estaba nada así como está ahora. Y Judas piensa en el dinero. Y bueno, María, yo le diría, bueno, ministro de música, María, el culto racional, léete Romanos 12, estás con demasiada emoción ahí. Estás descontrolada, ¿no? Tenemos que ser más racional. Y Jesús les dijo, déjela, porque ella es la única que comprende, la única que ha escuchado mis palabras, la única que ha caminado conmigo este tiempo y ha escuchado lo que yo estoy diciendo. Ustedes están pensando en cualquier otra cosa. Por eso Simón piensa en la sensualidad porque es un hombre carnal. Judas piensa en el dinero porque es un hombre carnal. María fue movida por el Espíritu. Cuando la juzgaron, no supo reaccionar. Pero el Espíritu tradujo la adoración de María. Por eso que adorar es venir. Es venir vacío de mí mismo, esperando que el Espíritu Santo me llene y controle todo mi ser. Tal vez te van a criticar. Tal vez las personas no van a entender lo que estás haciendo. Tal vez tu adoración es incomprendida. Tal vez estás solo o sola pensando que lo que tú haces no tiene sentido. Pero déjame decirte, si tú estás vacío de ti, no con lo que tú crees que puedes hacer bien, no con lo que tú piensas que haces bien o que haces mal, sino que te vacías de ti, esperando que el Espíritu Santo te llene y controle todo tu ser, el Espíritu Santo traducirá tu adoración y esa adoración será aceptada en el Padre. A veces nos preocupamos de destacar las cualidades del pecado y cuán malo es el pecado y esto no hacemos y esto acá, y nos olvidamos de destacar cuán grande es la gracia de Jesús para nosotros. Por eso el Señor nos pidió que lo defendiéramos. Los que quisieron defender su obra, ¿sabes qué pasó? Formaron la Inquisición. Jesús no pida que lo defiendas. Jesús pide que lo sigas. Jesús pide que lo adores y lo muestres como Él es. Pero ¿cómo es posible que solamente aceptando? Eso es gracia barata, me dijeron por ahí. Y yo dije, no es gracia barata, es gratis. Es gratis. Sí, pero es que costó un montón, sí, pero a mí no. A pesar de que a mí me debería haber costado, no me costó. Es que no es posible, sí es posible. Por eso que tal vez hemos estado en un evangelio tan diferente,
Si tal vez tú has estado, yo me incluyo. Es hora. Es hora de que mostremos a Cristo. Y todos aquellos tal vez que tú estás mirando, que te han juzgado, que te han apuntado, que te han echado fuera. ¿Saben qué? Somos el único hospital que a sus enfermos les dice, ¿saben qué? Vayan a la casa, mejórense, cúrense y de ahí vuelvan al hospital. Somos el único ejército que a sus soldados heridos los terminamos de matar. Amemos como Jesús amaba. Tengamos paciencia. Tengamos amor. Y vivamos el evangelio que Jesús nos dijo que teníamos que vivir, que es un evangelio de gracia, de perdón, de amor. Él es santo. Y a través de su sangre, nosotros podemos recibir el perdón